Los Estados Unidos nunca defraudan. No mames, güey, ese. Yo, cabrón. Yo, what you doing here, bro? Yo, gringo, get the hell out of here. What you doing? En el anterior vídeo os dije que había opiniones estúpidas de gringos relacionadas con el anime como para hacer 2 o 3 vídeos más. Así que aquí estoy haciendo un vídeo más de estos, ya que el anterior os gustó muchísimo. Y además, conseguimos que Belce se comiera el culo de Atrox. Pero bueno, volvamos con el tema que nos atañe. Es cierto que el ciudadano estadounidense promedio no tiene el mayor nivel educativo, digamos. What is faster, sound or light? What type of question is it? I think sound, bro. That was fast as fuck though, I ain't gonna lie. Pero esta vez nos vamos a centrar en un aspecto en específico, y no es otro que en su falta de comprensión lectora, ya que 3 de estos 4 casos que os voy a mostrar denotan no haber entendido lo que está leyendo. Así que bueno, dicho esto, veamos el primer caso. Here, Chester Stone, here's $5. Allah, ya, yo. I don't want that, bitch. I want the Arab money. Bitch, I want the Arab money. A fecha de subido este vídeo, muy seguramente ya se habrá estrenado la segunda temporada de Sou Sou no Frieren, y lo más seguro es que la gran mayoría de vosotros recordaréis la que se lió cuando salió la primera temporada. Hace tiempo ya subí un vídeo sobre este tema, pero el audio de ese vídeo es una mierda, así que he decidido refrescarlo en este. Ya que sí, obviamente esa polémica tan babosa empezó en la comunidad estadounidense. Todo esto estalló cuando se estrenó el capítulo 10 de la primera temporada, en el cual podemos ver cómo Frieren le hace un hechizo a un demonio y le obliga a quitarse del medio. Y como no podía ser de otra forma, los gringos empezaron a llorar. Así es, la comunidad angloparlante acuñó un nuevo término llamado racismo de fantasía. Así que por ende, todos los personajes de anime o videojuegos que acaben con criaturas que se vean mínimamente humanas son racistas, según ellos. Así que piénsatelo 2 veces antes de volver a derrotar a Bowser, maldito racista. Lo peor es que en el propio anime de Frieren dicen que los demonios aparentan ser humanos y fingen tener sentimientos para así engañar a los humanos y poder atraer el caos, la muerte y la destrucción al mundo. Así que esa gente estaría cayendo en la propia trampa de los demonios al sentir pena por esos seres dibujados en 2D en una obra de ficción. Racismo de fantasía, lo que hay que oír. Pero bueno, veamos qué respondió la casa animadora de Frieren respecto a todo este pifostio que se montó. Bueno, veamos el siguiente caso. Stole that shit. That's what I do, nigga. Fuck, nigga, I stole that shit. And I stole it, like, bro, but niggas don't understand. I talk facts. Bueno, ya hemos visto cómo los gringos de izquierdas se ofendieron por una estupidez. Así que ahora nos toca ver cómo los gringos de derechas se ofendieron por otra chorrada. Hoy tenemos una estupidez más de un youtuber gringo. En este caso, un youtuber gringo llamado The Sugarmeister, quien decidió dejar de leer el manga de JoJo's Bizarre Adventure porque se ha vuelto woke, según él. Pero no es el único, ya que muchos gringos han empezado a expresar su disconformidad con la obra durante los últimos años en distintos puntos de la misma. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues verás, en la nueva parte de JoJo's llamada de JoJo Lands, una de los protagonistas es Dragona Joestar, quien es un personaje transexual. Cuando salió de JoJo Lands por primera vez, aún había debate respecto al género de Dragona, pero hace poco salió un nuevo capítulo en el cual vemos un flashback de los hermanos Joestar. No diré más para no hacer spoiler, pero en este capítulo podemos ver a Dragona antes de su transición, lo cual por algún motivo hizo que un montón de lectores se ofendan y abandonaran la obra decepcionados con Araki por haberse vuelto woke. La verdad es que sí que en los últimos tiempos han salido muchos productos descaradamente woke de pésima calidad con el simple motivo de meter un mensaje político, especialmente en las películas de Hollywood. Pero, sin embargo, respecto a Dragona Joestar, no creo que sea el caso ni muchísimo menos. Tío, ¿no has cogido el teléfono? ¿Por qué?
Bueno, no importa, sigamos con el vídeo. Dragona Joestar es un personaje muy creíble y bastante bien escrito. Además, recordemos que estamos hablando de JoJo's Bizarre Adventure, obra cuyo villano principal en el universo original era un vampiro metrosexual. Hemos visto a hombres con labios pintados, tenemos a personajes masculinos vestidos de forma muy femenina, la protagonista de la parte 6 es una mujer, lo cual también les molesta a alguno de estos gringos que se quejan de Dragona, por algún motivo, y no lo entiendo, porque para mí Jolene es el JoJo mejor escrito. O bueno, mira la parte 5, de JoJo Lands es la contraparte de Evento Aureo en el universo de Steel Ball Run, y en la parte 5 ya habían personajes LGTB como Squalo y Tiziano. Y Araki empezó a escribir la parte 5 en 1995, muchísimo antes de que existiese la cultura woke. Así que yo creo que lo raro no es que Araki haya metido a un personaje trans en The JoJo Lands, lo raro es que no lo hubiese metido antes. Pero bueno, todo eso lo único que denota es la polarización que hay en el país yankee ahora mismo. Pero bueno, veamos el siguiente caso. اعتبر الله الكافر يوجين كرابس غير مستحق لكلمات النبي محمد والخلاص على الفور. Seguramente te habrás dado cuenta de que durante los últimos años cada vez más películas de anime son estrenadas en los cines de Occidente y además son bastante exitosas, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte que no has sido el único, ya que en Hollywood también se han dado cuenta. Y por si fuera poco, algunas de estas películas han recaudado bastante más en taquilla que producciones multimillonarias de Hollywood. Así que muchísimos inversores estadounidenses se están relamiendo deseando ser accionistas de esta industria también. De hecho, un par de semanas o 3 antes de la subida de este vídeo, Sony ha comprado el 10% de las acciones de Kadokawa. ¿Recuerdas la compra de Netflix a Warner Bros? Pues se ve que Sony no pujó, ya que preferían centrarse en un mercado creciente como lo es el anime. Y como no podría ser de otra forma, los inversores vienen con exigencias. Básicamente, quieren que el anime sea adaptado para encajar con las políticas y la corriente cultural de Occidente. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Bueno, pues lo que a mí me ha sorprendido es que hay estadounidenses que no son inversionistas ni nada, que también están de acuerdo en que el anime que llega a Occidente sea adaptado para ellos. Básicamente, están pidiendo que se escriba un anime paralelo para ellos. Yo no voy a hablar de los inversores ni de la compra de porcentajes de casas animadoras. No soy Baiti, yo no tengo ni pajolera idea de esas cosas y muy probablemente acabaría desinformando. Pero, en cambio, sí que voy a hablar de la soberana estupidez que es eso de adaptar las obras a Occidente. Si lo piensas bien, ya hemos tenido adaptaciones de estas obras que pasan en Occidente en su totalidad. Sí, te estoy hablando a ti, Death Note de Netflix. No sé por qué tuvieron que cambiar el hecho de que la historia original pase en Japón. Pero el caso es que pillaron un thriller policial buenísimo como lo es Death Note y lo convirtieron en una película de instituto yankee que era como un destino final de 5 pesos. Pero bueno, después del live action de One Piece supongo que habrán aprendido, ¿verdad? One Piece es la excepción que confirma la regla, ya que ahora mismo está a punto de empezar la producción de una película live action de Boku no Hero Academia. Y llámame loco, pero el actor que hará de Deku no tiene mucha cara de nipón. Aunque no todo es tan malo, al menos el director será el de Alice in Borderland. Eso es bueno. Ah, pero el guionista es el de Wonder Woman. Eso es malo. Ah, y no te creas que me olvido de ti, Dragon Ball Evolution. Pero bueno, prefiero no hablar de esa cosa por mi salud mental. Volvamos al tema de por qué carajo hay gente a la que le parece buena idea que reemplacen los animes por historias originales con los mismos personajes hechas para Occidente. Me parece matar toda la creatividad solo para contentar a un puñado de comehamburguesas. El autor de Evangelion, Hideaki Anno, se pronunció respecto a este tema, aunque todo lo que dijo se puede resumir perfectamente en 4 hermosas palabras. ¡Vete a la verga! Vamos a hacerlo. Oye, mi florecita, yo tengo una reunión. No te lo estoy pidiendo. Desde entonces, cada vez que me ven en la calle gritan y mi familia no deja de burlarse de mí. Vamos a pasar de gringos que quieren que el anime sea adaptado para ellos a gringos que quieren que el anime sea directamente censurado. Aquí iba a hablar de la que se lió con el capítulo 9 de Dandadan, pero luego me he acordado de que eso ha pasado en más episodios, y no solo con Dandadan, también pasa con Railgun, con Chainsaw Man, con Pantheon Stocking y bueno, con cualquier obra que tenga el más mínimo ecchi. Es como si fueran los talibanes del 2D, cuando el fanservice siempre ha estado ahí, pero luego me he acordado de que eso ha pasado en más episodios, y no solo con Dandadan, también pasa con Railgun, con Chainsaw Man, con Pantheon Stocking y bueno, con cualquier obra que tenga el más mínimo ecchi. Es como si fueran los talibanes del 2D, cuando el fanservice siempre ha estado ahí,
Recuerdo estar viendo Dragon Ball de pequeño en la tele y comerme todo el fanservice de Bulma delante de mi familia haciéndome el loco. Que por cierto, esa es otra cosa que no entiendo. Que le vean las bragas a una mona china que es un dibujo es lo peor del mundo. ¿Dónde vamos a parar, hombre? Pero qué indecente y qué asqueroso. Pero luego, esa gente ve películas occidentales en la que salen los actores teniendo relaciones de la nada y ahí no pasa nada. Eso está joya, ¿verdad? Mira, abuela, voy a rebobinar que te has perdido el matiz de esa escena de sexo que no aporta absolutamente nada a la trama. Es como una doble vara de medir que tienen los que dicen eso. O todo o nada. Pero bueno, al fin y al cabo, los que se quejan del fanservice en el anime suelen ser los turistas. Así que no vamos a pedirle peras al olmo tampoco. Y nada, pues ya estaría. 4 opiniones estúpidas más. Si te has quedado con ganas de más, te dejo la parte 1 en la descripción. Una vez más, perdón por plagiar tu formato, Hey Grey, pero es lo que hay. Así es la puta vida, como decía Jordi Wild. Antes de irme, eso sí, pondré otro memillo, va, como en el anterior vídeo. Se dio cuenta de lo que era cuando se quitó el traje. Sede en Planetarios, moraleja. Cara vemos, corazón no sabemos. No todo el que te sonríe es tu amigo. Con el tiempo mostrarán su verdadera cara.